Hola, 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 mis queridos nacioneros. La verdad no sé ni siquiera por dónde empezar. No esperábamos que nuestro programa de ayer fuera tan determinante en una decisión que se guardaba en enorme hermetismo. Les diría que había tanto misterio que el misterio derivaba en todo tipo de especulaciones. Nosotros habíamos tomado nota de la información que circulaba y la información nos llevaba a temer que corriera peligro un objetivo que se viene persiguiendo hace 6 años. Pero estamos en condiciones de confirmar, urgente, urgente, y la información es realmente muy esperada, muy importante. A esta hora, están los votos para que Ficha Limpia sea ley. El Senado sumaría los votos no kirchneristas para que Ficha Limpia sea ley. Lo quiero contar exactamente cómo fue, amigos, porque esto tiene una parte que es pública, pero también tiene una parte que de alguna manera me tocó protagonizar con numerosos llamados a lo largo de esta tarde. Nosotros ayer, siguiendo los esfuerzos denodados del, como me gusta decirle a mí, del ciudadano Gastón Marra, que junto a la querida periodista Fanny Mandelbaum persiguen la iniciativa de Ficha Limpia con una pretensión que parece simple o debería serlo, que los que soñamos con un país decente pretendemos que la política tenga límites y por lo menos requiera la decencia, demandando que el que quiera presentarse como candidato no venga con un prontuario y mucho menos con una doble condena. Esta lucha pasó por caminos muy complejos e incluso el riesgo de que la ley se cayera el año pasado en medio de las negociaciones cruzadas para ver si podía completarse la Corte Suprema. El propio presidente a fin de año rescata la legislación y junto con la diputada Los Penato llevan adelante un nuevo intento. Esa ley que surge del Poder Ejecutivo tuvo el beneficio de ser tratada en forma positiva por la Cámara de Diputados, pero ayer nos encontramos con lo que parecía un obstáculo. Nosotros manejábamos la información de que la negativa de confirmar su voto por parte de los senadores Carambia y Gadano de la provincia de Santa Cruz estaba relacionada con la indefinición del gobernador, y así lo dije personalmente, y me preocupé muchísimo porque decía, pero ¿cómo podía ser si este frente que llegó para oponerse al kirchnerismo ahora estaba de alguna manera siendo el que permitía garantizarle la impunidad a Cristina Kirchner? Porque claro, esta ley llega en momentos en que la expresidente tiene una doble condena por corrupción y por un hecho que transcurría en Santa Cruz, y me permití con mucha preocupación hablarle incluso a los santacruceños. Y yo les quiero contar, primero le voy a preguntar a la producción, ¿estamos en condiciones con el material de la declaración que recibió hoy? ¿Sí, no? Perfecto. Les quiero contar, a veces los periodistas tenemos la angustia de retractarnos. Yo tengo la satisfacción de retractarme de la información de ayer porque a lo largo de esta tarde se comunicó conmigo el gobernador Claudio Vidal y hablamos largamente de lo que implica la ley de Ficha Limpia. Y yo quiero compartirles lo que el gobernador me dijo y me autorizó a contar de sus propias palabras
Y yo le dije, mire, gobernador, lo primero es que no tengo problema en retractarme nunca, porque a mí lo que me importa es la información correcta. Y la causa de Ficha Limpia es una causa ciudadana de 500.000 personas casi que firmaron, pero también de muchas voluntades de distintos partidos cuyo interés profundo es que la decencia sea un requisito de la política. Porque ¿dónde más, si no es en la política, en el servicio público, donde se deciden los destinos, que la decencia es imprescindible? El gobernador Claudio Vidal me dijo, gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, le di instrucción a los 2 senadores de la provincia de votar a favor de Ficha Limpia. Le dije, gobernador, ¿usted es consciente que estos 2 votos son los que faltan? Y el gobernador me dijo, claro que lo soy, pero aparte ayer escuché y me preocupé mucho con lo que usted dijo, Cristina, me dijo el gobernador, porque nosotros llegamos a esta provincia con una realidad muy difícil y la corrupción no es un tema que no nos preocupe. Y allí vinieron 3 frases del gobernador Vidal que yo le pedí permiso para poder compartirlas con ustedes, porque me parecen que esto tiene que ver de lleno y es medular con la causa que tiene que ver con Cristina Kirchner, que aparece, obviamente, con una doble condena. Perdónenme, les quiero decir algo antes. Gastón Marra y Fanny Mandelbaum, a quien yo miraba de chica en mi casa cuando hacía las marchas del silencio en Catamarca, con una enorme valentía y mostrando su compromiso periodístico aún a riesgo de todo. Cuando Fanny cubría el caso de María Soledad Morales, no existía ese tipo de cobertura en el país. Las inauguró ella. Inauguró una era del periodismo, comprometiéndose con distintas causas. Hoy, que es una maestra periodista, que ya no está en la televisión, como en ese momento en Telefe Noticias, sigue comprometida y le pone el cuerpo a las causas que cree justas. Y Ficha Limpia es una causa también de esta periodista que tantos colegas y yo misma admiramos y nos formamos con ella. Pero también de un ciudadano común, de Gastón Marra, que se la puso al hombro. Por eso no tiene que ver con Cristina Kirchner. Esto tiene que ver con que la decencia debe ser algo básico en la política, porque la corrupción es la enfermedad que nos domina. Y acá sí entra a jugar la causa de Cristina Kirchner, porque es una causa que el año pasado se definió con una doble confirmación de condena por corrupción, pero que tiene que ver con esta provincia que gobierna Claudio Vidal, que le ganó el poder al kirchnerismo. Entonces no era una cuestión menor que el gobernador Vidal no se definiera. Y por eso no tengo problema en retractarme, porque hablé con el gobernador y me dijo esto de la corrupción. Pone por favor la frase, querida Flor. Vivimos en la provincia más corrupta de la historia, me dijo Claudio Vidal hoy. Claudio Vidal viene del peronismo, viene del sector sindical, pero no de las líneas más conocidas del sindicalismo, y armaron un frente que venció al kirchnerismo. Pero imagínense si Vidal era el que no permitía que sus senadores votaran Ficha Limpia. Esto me dijo Vidal. Vivimos en la provincia más corrupta de la historia. Y me dijo también lo siguiente. En Santa Cruz generaron un modo político basado en la corrupción. Basado en la corrupción. Fue un modelo de robo agresivo. Esto me dijo el gobernador Vidal. ¿Qué me decía, Flor? Repetime, por favor. Bien. O sea, la palabra que faltaba era la palabra de los senadores de Santa Cruz. El programa de ayer, en el que nuestra preocupación por la ley de Ficha Limpia hizo que nosotros pusiéramos en la mesa este hermetismo que permitía temer que la ley finalmente se cayera, tiene otros entretelones. Porque todavía es extraño por qué hubo un intento de impulsar la sesión cuando podía caerse la legislación porque no estaban los votos. Finalmente se pudo dar marcha atrás.
Pero ahora yo quiero hacer un pedido muy importante. Primero quiero recordar que esta ley, que tiene toda esta historia que yo les acabo de contar, Gastón Marra, Fanny Mandelbaum, la diputada Silvia Los Penato, que ya está en este estudio, que en el Senado tiene entre uno de sus baluartes al senador Luis Juez, que hoy iba a ir a ver un partido de fútbol y dejó de ir a la cancha para estar en este programa, porque ellos saben lo que se juega en esta causa, porque también sueñan con una política decente. Y esta ley que se rescató por la decisión del presidente Javier Milei, les estoy hablando de un montón de dirigentes de distintos partidos, porque Vidal viene del peronismo, Los Penato viene del PRO, el presidente Milei es La Libertad Avanza, Luis Juez estaba en Juntos por el Cambio, ahora se alejó un poco, pero también defiende este mismo horizonte. Entonces estamos hablando de algo que es un bien superior, que en un momento electoral, de pronto, no tiene obstáculos en el acuerdo de las personas que sueñan con que la salida económica también sea una salida moral del país. Y no puede ser una salida moral si una señora condenada por corrupta se puede presentar para guarecerse en una banca y zafar de la prisión. Pero si no fuera Cristina y fuera otro, es lo mismo. No pueden deshonrar más el Congreso de la Nación. Ficha limpia es un llamado a la decencia, porque el país está enfermo de corrupción y de impunidad. Entonces, este pedido lo hago a la vicepresidenta de la Nación. Señora Victoria Villarroel, por favor, convoque a la sesión, porque están los votos. Están los votos. Están los votos para que Ficha Limpia sea ley. Hoy los senadores Gadano y Carambia publicaron un mensaje en sus redes, confirmando su voto afirmativo. Y esta charla que el gobernador Vidal me autorizó a compartir con ustedes son los votos que faltaban, porque ustedes bien saben que los senadores representan a sus provincias, por lo tanto, dependen de la decisión del gobernador. Con esta información, yo creo que esto es histórico. Perdónenme, pero es histórico lo que está pasando. Este es un acuerdo que fue muy difícil, muy difícil. Y tenemos la chance de que antes de que comience el año electoral haya una ficha a la decencia en la política en nuestro país. Me voy a acercar a la mesa, amigos. Están los votos.